Vacacionales. Como primer turno de intervención tiene la representante del Grupo Nacionalista Canario, solicitante de la comparecencia por un tiempo máximo de 5 minutos, la señora Morales. Gracias, presidente. Señor viceconsejero, vamos a ver, en estos últimos meses ha cobrado protagonismo lo que es el debate sobre las viviendas vacacionales y la legalización o no de las mismas. Esto tiene, yo creo que es a raíz de varias cuestiones que son importantes. Una de ellas es la falta de cobertura legal que tienen con la reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano, que fue creo que el año pasado. En esta ley, anteriormente, antes de la reforma, se contemplaba las viviendas vacacionales turísticas dentro de las mismas y, por tanto, tenían una cobertura legal para estar en funcionamiento, para poner en funcionamiento las mismas, ¿no? Con la nueva modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano, se eliminan de la propia ley la regularización de las viviendas turísticas y estas pasan a ser competencia de las comunidades autónomas. En nuestra comunidad autónoma, a su vez, hasta el 89, creo que era la ley, contemplaba o regulaba las viviendas vacacionales, pero a partir de las posteriores renovaciones que se vienen haciendo, estas no aparecen en la ordenación de turismo y están fuera. Estas aparecen lo que son el turismo rural, hotelero, extrahotelero, etcétera, pero no las viviendas vacacionales. Yo creo que esta falta de cobertura, unido al trabajo de inspección que se está haciendo desde la Viceconsejería de Turismo, ha dado lugar entre otras al debate, pero también la creación de una plataforma que ahora mismo está poniendo el debate en los foros públicos, ¿no? En los medios de comunicación y en todas las asociaciones que un poco tienen que ver y en las instituciones que tienen que ver con el turismo, ¿no? Y la intención de esta comparecencia es preguntarle si la viceconsejería está estudiando estas propuestas que se están haciendo de regular las viviendas vacacionales, si las está estudiando, si tiene una postura al respecto, si no la tiene, si hay consenso, saber un poco en este sentido qué es lo que está detectando y cómo se está trabajando esto desde la viceconsejería. Muchas gracias. Gracias, señora Morales. Para contestar tiene la palabra el señor viceconsejero. Gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría comenzar esta comparecencia señalando que en la actualidad no existe dentro de la regulación de alojamientos turísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias la tipología de viviendas vacacionales y, por tanto, no se dispone de un registro de las mismas. Las viviendas o habitaciones que se alquilan por días o semanas para su uso turístico al margen de una reducción específica turística constituyen una realidad que se ha visto incrementada estos últimos años con las nuevas facilidades de comercialización que Internet ofrece, propiciando un auge considerable de este tipo de alojamientos a nivel global. El mismo canal que las hace más asequibles para el consumidor final también las ha hecho aflorar, permitiendo identificar dicha oferta y evidenciar la irregularidad que se estaba cometiendo. Hay que considerar que el uso de la vivienda, en términos generales, es un uso diferente de la vivienda turística y que mientras que el primero tiene una regulación clara derivada del derecho de la vivienda a otras normas específicas, los segundos tienen una relación sectorial que hasta ahora ha escapado de una tutela efectiva. La Ley de Arrendamientos Urbanos permitía el alquiler de viviendas privadas para uso turístico, pero por no contemplar la variada casuística relacionada con el alquiler de viviendas. Con la entrada en vigor de la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas que modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, se excluyó este tipo de alquileres de su ámbito. Por tanto, al inhibirse el Estado, la cuestión queda exclusivamente como alquileres turísticos y, por tanto, competencia de las comunidades autónomas. En el caso de nuestra comunidad existe normativa que regula el sector turístico, la Ley 795 de Ordenación del Turismo Canarias, donde se definen las distintas tipologías turísticas de alojamientos amparadas por nuestra normativa, entre las que no se encuentra la vivienda vacacional, por lo que la oferta actual de este tipo de alojamiento carece de cobertura legal en nuestra normativa turística, produciéndose situaciones de competencia desleal.
El decreto 23 del año 89 sobre ordenación de apartamentos turísticos creó en su día la tipología de vivienda turística, definiéndola como la unidad de alojamiento completamente aislada que se ofrece en explotación turística. Posteriormente, el decreto del 98 de regulación y ordenación de los establecimientos de uso turístico rural derogó este título segundo del decreto del 89, en la cual se regulaba la citada tipología, persistiendo dentro de la oferta turística aquellas que fueron autorizadas hasta esa fecha. Actualmente, la regulación sectorial en esta materia es la siguiente. El decreto 142 del 2010, en el que se aprueba el reglamento de actividades turísticas de alojamiento, por el que se regulan los estándares, en su artículo 5 establece las distintas tipologías turísticas de alojamiento, diferenciando las hoteleras de las extrahoteleras, entre las que se encuentran los apartamentos, villas, casas de hoteles emblemáticos y casas rurales. Examinando la normativa turística mencionada, actualmente no se recoge en la Ley del 95, dentro de la regulación de alojamientos turísticos de nuestra comunidad autónoma, la tipología de vivienda privada para uso vacacional turístico, por lo que nos encontramos ante una actividad económica que no cumple con las obligaciones fiscales, medioambientales, de seguridad y calidad que este tipo de alojamientos ofrece al consumidor final, derivado de las reglamentaciones y normativas que sí deben cumplir los establecimientos reglados, generando, por tanto, una situación de competencia desleal. Las viviendas de uso turístico, que en muchos casos se sitúan en edificios de uso residencial, producen frecuentes inferencias en la normal convivencia de las comunidades de vecinos, tales como ruidos, descontrol de acceso a los servicios comunitarios e inseguridad, y dan lugar a que cualquier persona que tenga un piso o apartamento desocupado en un edificio de uso residencial pueda convertirlo en turístico. El alquiler de una vivienda por debajo de los 6 meses se encuadra dentro del uso vacacional, y en este caso debe respetarse el principio de unidad de explotación, de forma que si un propietario pudiese alquilar a un turista su apartamento o piso de forma individual por debajo de los 6 meses, debería cumplir con este principio de unidad de explotación, lo mismo que se le exige al resto de estas modalidades de establecimientos alojativos reguladas en la Ley del 95. Conforme al artículo 38 de la citada ley, se establece por unidad de explotación el sometimiento a una única empresa de la actividad de explotación turística alojativa en cada uno de los establecimientos del conjunto comunitario de construcciones, edificios o parte homogénea de los mismos, cuyas unidades alojativas habrán de estar destinadas en su totalidad a la actividad a la que estaban vinculadas, procediendo a su constancia registral. Algunas de las razones fundamentales por las que la oferta alojativa de vivienda vacacional debería ser controlada son, por un lado, la velocidad y transparencia. Se está produciendo un importante incremento de insatisfacción de los turistas que contratan alojamiento privado en la web, ya que la realidad que encuentran a su llegada no siempre coincide con lo ofertado, dado que no existe ningún tipo de control administrativo y a fin de parecer más atractivos en la web se anuncian alojamientos con unas características que no siempre son veraces. También está el tema de la seguridad ciudadana. Todas las personas que se alojan en establecimientos reglados, hoteles, apartamentos, hoteles rurales, han de firmar la denominada ficha de policía, que se ha demostrado muy útil para la localización de delincuentes o personas en búsqueda y captura. También la normativa sectorial. El sector de alojamiento reglado tiene que cumplir con las normativas que derivan de la legislación en todos los niveles de administración, como por ejemplo la sanitaria, seguridad contra incendios, seguridad en edificios, normativa de piscina, etcétera. Las viviendas particulares no tienen obligación de cumplir ninguna de estas normativas. El Gobierno de Canarias, como ven, señorías, está estudiando a fondo la problemática de las viviendas vacacionales, así como la búsqueda de las posibles soluciones. Estamos analizando otras comunidades autónomas cómo están regulando en este sentido. Y, por ejemplo, ponemos el caso de Cataluña, en el cual, en la ley del año 2011, de promoción de la actividad económica, define las viviendas de uso turístico como una cesión reiterada de parte de un propietario mediante contraprestación económica por una estancia de temporada. No se admite la cesión de habitaciones, sino la vivienda completa. Se entiende por la cesión reiterada cuando se ocurre más de una vez al año. Tienen también que hacer la comunicación previa al correspondiente ayuntamiento. Por supuesto, deben de tener la cédula de habitabilidad y no superar la ocupación indicada en esa cédula de habitabilidad. Tienen que cumplir condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas. Deben proporcionar un teléfono de atención al usuario y a los vecinos para resolver de forma inmediata las incidencias relativas a la actividad. Se tiene que facilitar el acceso a los inspectores y autoridades competentes. Se tiene que escribir dentro del registro de turismo de Cataluña y deben de, por supuesto, disponer de las hojas oficiales de queja y reclamación en el caso que éstas fuesen necesarias.
En ese sentido, es muy importante y de obligado cumplimiento hacer constar que el número de inscripción en el registro de Turismo Cataluña y en todas las acciones de comercialización y de publicidad que lleven a cabo cualquier tipo de establecimiento turístico. La Comunidad de Andalucía, en la Ley del 99 sobre las viviendas vacacionales, las define como aquellas que se presta únicamente el servicio de alojamiento y que son ofertadas al público para su utilización temporal o estacional o son ocupadas ocasionalmente con fines turísticos una o más veces a lo largo del año. Actualmente esta comunidad está estudiando un nuevo proyecto regulador para las viviendas de uso turística, definiéndolas en él como aquellas ubicadas en inmuebles constituidos en suelo de uso residencial donde se haya ofrecer el servicio de alojamiento de forma habitual y con fines turísticos. Y se dice que existe habitualidad y finalidad turística cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias. Cuando se ofrezca este servicio a través de cualquier medio publicitario, incluido Internet y otros sistemas de nuevas tecnologías, cuando ésta sea comercializada o promocionada a través de canales de oferta turística, entendido como las agencias de viaje y otras empresas que medien o organicen servicios turísticos. O también cuando se preste el servicio de una o más varias veces ocasiones dentro del mismo año y que ésta exceda de un mes. Asturias, que es una comunidad relativamente distinta desde el punto de vista turístico que nosotros, también en su legislación del 2003, define las viviendas vacacionales como aquellas viviendas que no encuentran ser comprometidas dentro de alguna de las modalidades turísticas. En ellas se presta únicamente el servicio de alojamiento mediante precio de forma habitual y profesional, contratándose íntegramente y no por habitaciones. Y para finalizar, y como anécdota, la ciudad de Nueva York ha prohibido el alquiler de este tipo de viviendas para uso turístico hasta que no haya una ley que las regule. Y el razonamiento es muy simple. El hecho de que usted disponga de un coche no le da derecho a realizar el servicio de taxi sin licencia en la ciudad. Por lo tanto, mientras que no haya una normativa que establezca, en su caso, las condiciones para la vivienda particular pueda ser autorizada y estar autorizada y controlada, no puede llevarse a cabo en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor viceconsejero. Y ahora, en nombre de los grupos no solicitantes de la comparecencia, tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Martín. Muchas gracias, señor presidente.